Hola, Maggie. Ok, ya lo estoy grabando. Bueno, ya oramos, vamos a empezar y ahí que las demás chicas vayan entrando mientras arrancamos con el estudio. ¿En qué página nos quedamos, chicas? ¿Se acuerdan? Me acuerdo que vimos la oración, fue lo último que vimos. Íbamos a ver lo del... ¿Se acuerdan de la página? Íbamos a ver lo del estudio de la 40, palabra. ¿40? sí, 40, 41. Ah, 40 y 41. Ok, la 40 la vimos, la 41 no. Ajá. Sí, ¿verdad? 40 fue la última página que hicimos. Sí. Ujú. Ok. Sí, 40. Denme un segundito, déjenme que me están entrando todos los mensajes de WhatsApp. Ya, me saqué de WhatsApp. Perfecto. Bueno, vamos a... ¿Hicieron su tarea? Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No terminé de leer el PDF, pero está buenísimo. Buenísimo, ¿verdad? De lo de la oración. Sí, Espectacular. Sálvenlo ahí, guárdenlo para que continuamente lo estén leyendo y estudiando. La prédica también está Sí, buenísima. buenísima, ¿verdad? Sí, Sí, la sí, sí. prédica, qué bárbaro. Y Sí, sí, según yo hacía la oración, pero después de escuchar esa prédica, nada, nada que añade. ver. Sí, 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 sí. Siempre, Hasta siempre el tenemos Ronnie que... le encantó esa prédica, el Ronnie, porque siempre me decía que no sabe cómo dirigirse al Dios Todopoderoso, Creador del Universo, o sea, Qué cómo, y siempre bueno. a veces ya no quería orar cuando yo oraba, Ujú. pero ahora ya le escucho que también con Eliseo, el domingo que tuvieron el discipulado, le escuché que empezó con el Padre Nuestro, como santo, santificado, ya empezó él. Claro, claro. Ay, qué bueno que hasta para el Ronnie le sirvió de bendición. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ok, bueno, estamos hablando en este capítulo de Un tiempo con Jesús. ¿Se acuerdan que así se llama esta sesión número 3? Y bueno, estuvimos viendo la forma en que nos comunicamos con el Señor y una de ellas es a través de la oración, que ya lo vimos. Y hoy vamos a estudiar en la página 41 la forma en que también nos podemos acercar y comunicar con nuestro Dios es a través de la lectura de la palabra, ¿ok? Vamos a leer página 41, están todos, ¿verdad? Sí. Ok, empecemos. Escuchar a Dios a través de su palabra. A medida que nos acercamos a Dios mediante la oración, más abiertos nos volvemos a escuchar y recibir la dirección de Él en nuestras vidas. Por eso la Biblia es tan importante porque es una de las maneras principales que Dios usa para hablarnos y darnos a conocer su voluntad. Cuando usted lee la Biblia o escucha una enseñanza de las Escrituras, está escuchando a Dios. La Biblia no cambia, es inquebrantable, inalterable y siempre es verdadera. Aunque se escribió hace miles de años, ha permanecido tanto actual como revolucionaria literalmente durante miles de años. Dicho con otras palabras, la Biblia es la palabra de Dios para usted hoy. Bueno, vamos a desarrollar esto un poquito. Una de las cosas más importantes que nosotros como cristianos debemos hacer, chicas, aparte de la oración, como lo vimos en la última clase, es el estudio de la palabra. La Biblia, ustedes lo saben, es la palabra de Dios a nosotros sus hijos, la instrucción de Dios para nosotros sus hijos, es el manual de vida para nosotros los hijos de Dios y está llena de promesas que muchas veces los hijos de Dios no llegamos a recibir esas promesas aquí en la tierra porque sí la leemos, pero no la aplicamos. O a veces aún ni siquiera la leemos. Entonces, ¿cómo esas promesas se van a hacer vida o se van a activar en nuestras vidas aquí en la tierra si ni siquiera somos capaces de abrir la palabra? Es muy importante que ustedes tengan un tiempo de lectura de la palabra.
Todos los días ustedes deben de leer, aunque sea un versículo en la mañana y en la noche. Hay un mismo versículo en la palabra, déjenme, se los voy a, que me gustaría que se aprendieran de memoria. A ver, búsquenlo si tienen por ahí su Biblia a la mano o en su teléfono, en su Biblia de aplicación. Es Josué 1, 8 y 9. Ese versículo se lo tienen que aprender de memoria, por favor. Yo me lo sé de memoria. Josué 1, 8 y 9. Miren lo que dice. Lo voy a leer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De qué está hablando aquí? ¿De cuál libro de la ley? De la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Cuándo? De día y de noche. Meditarás en él. Ojo, de día y de noche meditarás en él. No solamente lo vas a leer así como, la Biblia no es un libro como una novela de cualquier tipo de novela, cualquier libro secular, que tú lo lees de principio a fin y tan se acabó. No, es la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Entonces tenemos que meditar en ella también, porque así es la manera en que Dios nos habla. Acuérdense que Dios se comunica con nosotros, el Espíritu de Dios se comunica con nosotros, que es el Espíritu Santo, a nuestro espíritu. Y así es como nos habla, nos revela, nos dirige, nos redarguye cuando estamos haciendo algo mal, cuando estamos equivocadas, nos enseña, nos instruye. Entonces tenemos que meditar en la palabra, aprender a meditarla, no leerla así como tarea en la escuela, ¿no? Que nos encargaban una asignación y la hacíamos rápido para salirnos a jugar a la calle, ¿no? Con los amigos. No, acá es meditar en ella. Y aquí mismo lo dice Josué 1, 8 y 9. Sino que de día y de noche meditarás en él. Y luego miren esto. Para que guardes y hagas. Ojo, para que guardes. Las cosas las guardamos ¿dónde? En nuestro corazón. Y hagas. ¿Ok? No nada más leerla. No nada más aprendértela como un loro y repetirla y no hacerla, porque entonces nos convertimos en fariseos, ¿verdad? Que no sabemos toda la palabra al derecho y al revés, y nos aprendimos 50,000 versículos de memoria, y nos sabemos todos los estudios bíblicos, todos los libros de la palabra, no los sabemos, los 66 libros, pero resulta que no hay fruto en nuestra vida, no hay cambio. ¿Por qué? Porque no la aplicamos. Aquí lo dice claramente, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego miren, ahí viene la promesa. Porque entonces, siempre que vean la palabra entonces, ahí viene la promesa de Dios. Dios primero nos da la instrucción de qué hacer, después nos dice entonces, y después nos da su promesa. Miren lo que dice. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren lo que dice aquí, muy importante. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Ahí no dice, porque yo, Jehová, voy a hacer prosperar tu camino. No, miren lo que dice. Tú misma harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo es todo. Todo. Esa es la promesa de Dios. Que si nosotros no nos apartamos de este libro de la ley, ni de día ni de noche, meditamos en él, guardamos lo que en él está escrito, hacemos lo que está en él escrito, entonces haremos prosperar nuestro camino. Y todo nos va a salir bien. Así que esa es una de las cosas que les voy a encargar de tarea. Este versículo se lo tienen que aprender de memoria. Yo me lo aprendí de memoria desde que recién me convertí y ha sido de bendición para mi vida. Y ahí tenemos la instrucción de por qué meditar en él de día y de noche.
como les estaba diciendo hace rato, es importante que lean un fragmento, un versículo en la mañana y otro en la noche y mediten en él, que hagan eso como prioridad en su día y que lo hagan también como hábito, ¿ok? Antes siempre, como ya aprendimos, ¿verdad? En la clase pasada, antes de leer la palabra, hay que orar. Primero oramos para que el Señor nos abra el entendimiento y podamos entender su palabra, ¿ok? Porque a veces las personas leen la Biblia y no entienden nada. Por eso yo siempre les recomiendo, oren antes y pídanle al Espíritu Santo que les abra su entendimiento y que puedan entender la voz de Dios en la palabra y que el Señor les abre. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, dice otro versículo en la Biblia. La palabra de Dios está viva, es la misma palabra ayer, hoy y siempre, por toda la eternidad. Y es en la palabra de Dios que vamos a aprender también a comunicarnos con Dios, a tener una relación con Él, a conocerlo. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no leemos su palabra? Si ustedes quieren saber quién es Dios, cómo opera Dios, cómo es el corazón de Dios, cuál es la voluntad de Dios para su vida, todo está en la palabra, ¿verdad? No necesita ir usted a que ningún profeta le profetice que mañana se va a sacar la lotería, que le va a caer oro del cielo, como andan por ahí profetizando. Usted no necesita que ningún profeta venga a decirle nada de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está en su palabra. Ahí está la voluntad. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Lean la palabra de Dios. Lo que pasa es que para el ser humano es más fácil ir a hacer fila a una iglesia, a que le profeticen a uno que mañana va a tener un carro del año nuevo, que en un mes va a tener uno una casa y que en 5 meses lo van a promover a uno en el trabajo y va a ganar un sueldo millonario. Eso es más fácil que sentarse a escudriñar, a meditar en la palabra y a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? ¿Qué me quieres hablar? Yo estoy pasando por esta circunstancia hoy, háblame a través de tu palabra, enséñame, muéstrame. Y es la manera en que también tenemos comunión con Dios y lo conocemos a Él. ¿Ok? Vamos a leer la primera pregunta que dice aquí. ¿Qué ha escuchado o le han enseñado acerca de la Biblia? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? ¿Qué han escuchado o le han enseñado acerca de la Biblia? ¿Quién quiere dar su comentario? Bueno, por ejemplo, yo sí había escuchado de que la Biblia es como que para leerla hay que ser guiado, como que debemos tener una guía para poder entenderla. Es verdad, también depende cómo lo leas, porque sí, es como que, como lo que dijiste, que primero orar y pedirle a Dios que nos dé entendimiento, pero a veces sí es complicado entenderla. Entonces, bueno, ahora yo ahora que estoy con ustedes, ya como que cada vez entiendo más, pero sí me han enseñado de que sí es necesario leerla con alguien que sepa, no sé, antes, no sé ahora. Sabes que desde que estoy con la Biblia dramatizada, es como más fácil de entenderla también. Sí. Pero sí, eso es lo que yo había escuchado de la Biblia para leer, entender. Acuérdense que cuando llegamos a los pies de Cristo tenemos el entendimiento velado, ¿ok? Una persona, por eso es que una persona que no es creyente, un ateo, usted le enseña la palabra y no le entienden. Y usted le puede explicar, mira, pero es que aquí dice Dios que si haces, y te terquea y te dice que no, y no hay manera de que le entre. ¿Por qué? Porque el entendimiento lo tiene velado, ¿ok? Una vez que llegamos a Cristo, que recibimos al Señor como nuestro Salvador, el velo se nos es corrido, ¿ok? Eso es algo sobrenatural que pasa, que el Espíritu Santo va haciendo. Entonces, ya, recibimos al Señor, empezamos a leer la Biblia.
Pues lógicamente venimos de una vida en donde nunca la habíamos leído. Es normal, Magali, que no la entendamos. Yo me acuerdo cuando yo abrí la Biblia por primera vez, ya siendo cristiana, habiendo recibido al Señor, que ya el Espíritu Santo moraba en mí al principio, aún así me fue muy difícil entenderla. Pero conforme yo la leía más y más, por eso yo siempre les recomiendo, aunque no la entiendan, sigan leyendo. Miren, hoy en día hay tantas herramientas. Ahora que tenemos el internet, yo siempre que leo un versículo, no sé, supongamos Isaías 12:28 y lo leo y no entiendo ni papa, me voy a Google y pongo estudio bíblico de Isaías 12:8 y ahí me aparecen un montón de estudiosos de la palabra que dan su interpretación de lo que es. Ahora, hay Biblias también de estudio. Yo les recomendé la Biblia de estudio. Recuerdan que abajo están los comentarios de personas estudiosas, teólogos, la mayoría de ellos, pastores o teólogos o maestros de la palabra, que dan su interpretación ahí de lo que significa, dan la interpretación de lo que significa ese pasaje. Entonces, ahora hoy en día hay muchas herramientas que podemos utilizar, devocionales también, ahora tantas predicaciones que podemos ver también en YouTube acerca de un versículo específico que queremos entender, pero entre más nosotros la leemos, más vamos a ir entendiendo. Es como cuando aquellas a las que son casadas como yo, que cuando éramos novias, andábamos de novias con nuestros maridos, de que eran novios en aquella época, ¿cómo los llegábamos a conocer más? Pues entre más tiempo pasábamos con ellos, ¿verdad? Que íbamos al cine, que íbamos a patinar, que íbamos a cenar, que íbamos a un parque de diversiones, que cocinábamos juntos. Y en las conversaciones que teníamos, en el tiempo que pasábamos juntos, nos empezábamos a conocer más y más y más y más, ¿cierto? Lo mismo es con Dios. Entre más tiempo pasen ustedes con Dios, ¿y cómo pasan tiempo con Dios? A través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Entre más tiempo pasen con Dios leyendo la palabra, más van a entender la misma palabra, porque el mismo Señor les va a ir dando sabiduría y discernimiento para que el espíritu de ustedes pueda discernir lo que está diciendo un versículo. Y ya después ni siquiera van a tener que ver comentarios de ninguna otra persona que es estudiosa de la Biblia, porque el mismo Espíritu Santo les revela y ya nada más lo pueden comparar, ¿verdad? Y ustedes dicen, wow, el Espíritu Santo ya me había revelado lo que significaba esto y ya el Señor me había hablado y me había dado respuesta, ¿verdad? Y ahí ustedes van a ir viendo el crecimiento poco a poco, pero sí es difícil, Magali, por eso es que al principio es importante orar antes y dos, que aunque no entiendan, sigan leyéndola. Busquen herramientas más bien, pregunten a personas que ya tienen más tiempo caminando con el Señor, a mí, en sus iglesias, a cualquier líder, pastores que tengan más conocimiento. Mira, ¿qué entiendes tú aquí? Yo leí este versículo, este pasaje, pero no entiendo a qué se refiere. Así que esa es la manera en que poco a poco van a ir entendiendo más la palabra. Y ahorita les voy a explicar también, vamos a leer la segunda pregunta y ahorita les explico una manera de cómo empezar a leerla también, que no hay ninguna manera equivocada y no hay ninguna manera correcta de leer la Biblia, ¿verdad? No, nadie puede decir, ay, esa forma es incorrecta de leerla, o ay, esta forma es la única y la verdadera y la que se debe de hacer. No, no hay ni correcta ni incorrecta, pero sí podemos de cierta manera utilizar estrategias para irla comprendiendo más fácilmente, sobre todo cuando uno es bebé, y que haya un crecimiento más rápido. ¿Ok? Ahorita les voy a decir. Vamos a leer la segunda pregunta. ¿Qué preguntas le gustaría hacer sobre la palabra de Dios? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer sobre la palabra? Mientras, déjenme abrirle la puerta a mi gato que me está molestando aquí. Estos gatitos molestones. A ver, véngase, papi. ¿Alguna pregunta? O ya les explico lo de... ¿Alguna pregunta?
Yo quería añadir algo acerca de lo que significa la palabra de Dios, o sea, que la palabra de Dios también, o sea, como yo entendí, me enseñaron que es escrita por hombres, pero es inspirada por el Espíritu Amén, Santo. amén, 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 amén. Así es, fue escrita por hombres en diferentes idiomas y fue escrita por hombres en diferentes tiempos, en diferentes años, pero aún así cuando se compilaron los 66 libros, todos armonizan entre sí acerca de Dios nuestro creador y de las buenas nuevas de la salvación que son a través de el sacrificio que hizo nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz, y todas se compaginan para confirmar que a pesar de que fueron escritas por diferentes personas en diferentes épocas del año, en diferentes idiomas, todas nos llevan al mismo Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y ahí se comprueba que todos estos hombres fueron inspirados por el mismo Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Muy buena aportación, Elcita, muy buena aportación. Así que bueno, miren, una manera en que yo les pudiera recomendar a las personas que apenas están empezando a estudiar la Biblia, como les dije, no hay una manera correcta y no hay una manera incorrecta, es no empezarla, sobre todo cuando la persona es bebé en la fe, no empezarla de Génesis al Apocalipsis, como generalmente uno lee un libro, ¿verdad? Uno lo lee desde la introducción hasta el final del libro. No, empezarla a leer a partir del Nuevo Testamento, ¿ok? Porque nosotros llegamos a los pies de Cristo, somos cristianos y nosotros como cristianos somos seguidores de Cristo. Entonces es importante conocer la vida de Cristo, de Jesús. ¿Quién es? Si yo me voy a convertir en cristiana, si yo voy a seguir a mi maestro, yo tengo que conocer quién es mi maestro, quién es Jesucristo, qué hizo, cómo vino, a través de quién vino, qué milagros hizo, qué no hizo, cómo se portó aquí en la tierra. Entonces, la mejor manera para un bebé en la fe o un recién convertido es leyendo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento empieza con los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que ahí habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo, dicha desde diferentes autores o explicada desde los 4 diferentes puntos de vista de estos autores, y narra todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra hasta que llegó a la cruz, resucitó y todo lo que pasó después también de su resurrección, los 40 días que estuvo aquí en la tierra resucitado también, y cuántas personas lo vieron y todo. Entonces, de esos 4 libros, yo les recomiendo que empiecen por Juan, que es el más, es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que es el último, Juan. Ahora, no tienen que empezar por Juan, ustedes pueden empezar en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero el libro de Juan está un poco más fácil o dirigido a nosotros como los gentiles que somos, ¿verdad? Que no somos los judíos, bebés en la fe. Entonces, por eso muchas personas nos recomiendan que empecemos con el último evangelio, que es el de Juan. Pero ustedes pueden empezar por el de Mateo, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo Juan y luego ya se regresan a Mateo, Marco, Lucas, ¿ok? Y como ya leyeron Juan, Mateo, Marco, Lucas, Juan, luego ya sigue Hechos, Romanos, y ahí empiezan todos, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, y ahí siguen hasta que llegan al Apocalipsis. Hay quienes se brincan el Apocalipsis porque no se sienten listos todavía para leer un libro que tiene mucha simbología, mucha profecía, y también, si quieren, brínquenselo, váyanse hasta Génesis, ahora sí, empezando en Génesis y empezar a estudiar todo el Viejo Testamento, pero si el Espíritu Santo les muestra leer Apocalipsis, léanse Apocalipsis, ¿verdad? Acaben todo el Nuevo Testamento y arranquen luego en el Nuevo. Ahora,
Otra manera también de leer la palabra es, como les dije, no hay ninguna manera correcta, no hay ninguna manera incorrecta tampoco. Hay quienes leen un libro del Nuevo Testamento y uno del Viejo Testamento, uno del Nuevo y uno del Viejo, y así se van como turnando. También esa pudiera ser otra manera de hacerlo, sobre todo porque el Génesis también es bien importante porque habla de toda la creación de Dios. Así que órenle al Señor también para que Él les muestre por qué libro puedan empezar, o si ya ustedes están todas en desorden, o sea, un día leen una cosa, porque hay gente que abre la Biblia así, ¡chu! Y ahí donde le ponen el dedo así, donde cayó, ahí empiezan a leer, ¿verdad? Si no tienen un orden, ¿verdad? Pídenle al Señor en oración que les dé un orden. Señor, ¿cómo quieres tú que yo empiece? De acuerdo a mi crecimiento, de acuerdo a mi madurez espiritual, porque todas ustedes tienen diferente crecimiento y diferente madurez, porque todas llegaron a los pies de Cristo en tiempos diferentes. Pídanle al Señor que les revele qué hacer. Ok, Señor, sería bien que yo tomara el consejo de Gaby, el primer consejo que dio de empezar por Juan. Ok, o será que lo hago mejor de una vez por Mateo, Marco, Lucas, Juan. ¿Será bueno que me brinque el Apocalipsis o estoy lista y lo leo ya después de haber acabado todo el Nuevo Testamento? ¿O será que lo intercalo un libro y un libro? Y el mismo Espíritu Santo les va a decir a cada una cómo hacerlo. ¿Ok? Pueden buscar también en YouTube pastores que tienen también su fórmula o sus recomendaciones de cómo también es diferente a esta que yo les acabo de decir, ¿verdad? Y está bien, por eso les dije, no hay ninguna manera equivocada, ¿verdad? De pronto escuchan un pastor que diga, empiece por el libro de Primera de Juan, perfecto, o empiece por los Salmos, o empiece por Proverbios, está bien. Ustedes le van a orar al Señor y el Señor es el que les va a decir a ustedes, a cada una, porque Dios es un Dios personal. Lo que el Dios me habla a mí, en lo que está haciendo conmigo en este momento de mi vida, no es lo mismo que Dios está haciendo con Gaby en ese momento de su vida o con Magali y así. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta acerca de esto que hemos hablado? Aportación, duda, pregunta. Bueno, la verdad, cuando yo leí Juan 17, me aclaró muchísimas cosas que tenía, no en duda, pero sí que te hacen dudar otras personas. Porque ahí es cuando en Juan 17, todo Juan 17, es como que ahí es donde nos habla que Dios y Jesús son uno solo. Entonces, en otras partes, otras personas te dicen, Dios es uno, Jesús otro, y es como que ahí es a lo que me voy, donde entra la discrepancia y donde entra la forma en cómo quiere cada uno asimilar la lectura. Pero ahí a mí me dejó clarísima en Juan 17, donde dice que Jesús es uno solo con Dios. Y dice Santo. que nosotros tenemos, y el Espíritu Santo. Entonces, me encantó, Juan, la oración que hizo Jesús antes de morir, la oración que le hizo a Dios. Y me pareció espectacular el libro de Juan. Sí. Acuérdense que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un misterio. Es un misterio que nuestra mente humana no puede entender cómo Jesús sea Dios y cómo el Espíritu Santo sea, porque si son tres personas, Magali, la persona de Dios Padre, la persona de Dios Hijo y la persona del Espíritu Santo. Son tres personas, pero esas tres personas son un solo Dios. Entonces, ¿cómo mi mente humana puede entender? A ver, o son tres o es uno. O sea, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios y son una Trinidad. Nuestra mente finita no lo puede entender, ¿verdad? Por eso yo siempre lo explico para que podamos
entenderlo en nuestra mente finita con nuestro cuerpo, que es como a mí me lo enseñaron, que el cuerpo del ser humano es tripartito también, ¿verdad? Tiene cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es esto, ¿verdad? Gaby, por ejemplo, ¿cómo es Gaby? Gaby tiene el pelo pintado de rubio, Gaby tiene los ojos grandes, tiene las cejas color café, no sé, es bajita, es llenita, no sé. Ese es mi cuerpo, ¿verdad? ¿Cuál es mi alma? Mi alma es lo que yo soy, mi personalidad, ¿verdad? Si soy alegre o si soy generosa o si soy amargada o si soy orgullosa. Esa es mi alma, lo que yo soy, mi esencia, cómo me porto, lo que soy. Y mi espíritu es el espíritu que está dentro de mí, que no lo puedes ver, pero que es el que se comunica con Dios a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, el ser humano es tripartito, tiene cuerpo, alma y espíritu. Entonces, eso es similitud de la Trinidad, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, yo, Gaby, soy trina, soy 3 en 1, ¿verdad? Ya lo expliqué, cuerpo, alma y espíritu. Dios son 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esa es la manera como más sencilla o humana que pudiéramos hacer una analogía para que pudiéramos entender el misterio de la Trinidad, porque son 3, pero son 1. Sí, exacto. Sí. Gaby, Dime, Gaby. yo quería aportar algo sobre lo de la Biblia. Dime. Justo ayer me parece que estaba escuchando una prédica y el pastor decía de que una vez le llegó un vendedor de libros a su casa y que entonces él le dijo al vendedor que le consiga un libro donde haya 3 autores que hayan escrito el libro. Entonces dice que el vendedor empezó a buscar en su computadora y se demoró 20 minutos y le dijo, no hay ninguna enciclopedia, ningún libro. Y entonces el pastor le sacó su Biblia y le dijo, aquí hay, no estoy segura, 40 y pico de autores, hay 60 y pico de libros que revelan una sola verdad, y que es a Jesucristo y la salvación y Dios, y yo me quedé impactada de eso, y hoy también estaba escuchando algo que yo no sabía de la historia de la Biblia, de que en el año 400 la Iglesia Católica Romana prohibió la Biblia por como 1500 años, y ahí cuando ellos se inventaron las como 7 leyes inventaron ellos del catolicismo, o sea, que son herejías terribles que no están en la Biblia, porque no querían que la gente sepa la verdad, por eso la escondieron, porque la gente se daba cuenta, leía la Biblia y decía, no, ellos están equivocados, por eso ellos la escondieron a la Biblia, y se inventaron el purgatorio, se inventaron unas barbaridades desastrosas como 7. Wow. Así es, exactamente, Gaby. Así es. Es el engaño de Satanás que tuvo la Biblia cerrada por no sé cuántos miles de años para que la gente no conociera la verdad. Imagínense la palabra de Dios, que es la verdad, que es la que nos dirige, la instrucción que Dios nos dejó. Lógicamente sabemos que eso viene del infierno, de Satanás, ¿verdad? Usando a la Iglesia Católica, ¿verdad? A quien se deje usar, Satanás usa. Pero sí, y luego después, cuando ya se permitió que se leyera, se leía en latín, imagínense. Entonces la gente iba a la misa, se sentaba y la Biblia la leía el sacerdote en latín y la gente así, imagínense, no entendían. No me acuerdo cuál, uno de los papas, gloria a Dios, que el Señor le rasgó el velo y le dio entendimiento al papa, no me acuerdo cuál de los papas fue, que él fue el que no sé en qué año dijo, no, ¿cómo que la Biblia en latín? O sea,
Si nadie entiende, no. Y ya, quitaron de leer la Biblia en latín y la empezaron a leer en el idioma que el feligrés fuera, ¿verdad? Si estaban en Latinoamérica, pues en español. Si estaban en Roma, pues en italiano, ¿verdad? En donde estuvieran. Así que imagínense también otro engaño del enemigo. El enemigo siempre ha querido, ¿verdad? Desacreditar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es eterna y siempre va a permanecer por los siglos de los siglos. Así que lo que nosotros nos tenemos que enfocar es en que hoy en día tenemos libertad de poderla leer, de poderla escudriñar, de poder meditar en ella, ¿verdad? No vivimos en países que se prohíbe leer la Biblia, o no vivimos en aquella época donde se leía en latín, que no entendíamos nada, o donde, punto, como dijo Gaby, estaba prohibido leerla. Así que muy buena la aportación, Gaby. Vamos a seguir leyendo. Las escrituras brindan principios claros e instrucciones prácticas para la vida. Estos pueden comprenderse fácilmente cuando se estudian con dedicación y son aplicables a todo discípulo. Con eso en mente, la herramienta más importante que usted necesitará para estudiar la palabra de Dios no es un comentario ni un diccionario bíblico, es la humildad. Muy buen punto, buenísimo punto. Lo más importante, la humildad, tener un corazón enseñable, dispuesto a obedecer lo que está escrito ahí, que viene directo, que salió de la boca de Dios. La humildad. Al igual que María se sometió a Jesús al sentarse a sus pies, usted tiene que someterse a la palabra de Dios al decidir creer y obedecer lo que ésta dice. Muy importante, la fe y la obediencia cuando uno lee la palabra de Dios, chicas, ¿ok? La fe, porque si usted no cree lo que está ahí escrito, porque, por ejemplo, a mí a veces cuando estoy tratando de evangelizar a alguien, no, me dicen, no, lo que pasa es que yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Yo no creo que la Biblia, a mí me dicen que no creen que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia fue escrita por muchos hombres, a mí nada más me empiezan a decir esos cuentos chinos y yo de ahí ya, bueno, mi hermano, ya, ¿qué hago? Ahí, como hizo el Señor, me sacudo las paticas, me sacudo los pies y me voy. ¿Por qué? Porque no le voy a tirar las perlas a los cerdos, como dice la palabra. Si esa persona no cree que la Biblia es la palabra de Dios, no va a creer que Jesús es el Hijo de Dios, no va a creer que Jesucristo resucitó al tercer día, no va a creer absolutamente nada. Entonces estoy perdiendo mi tiempo. Ya cuando la persona les diga a ustedes que no creen que la Biblia es la palabra de Dios, miren, calladitas se ve más bonita. No entren en contiendas, ni en divisiones, ni en tratar de convencer a la persona, porque nosotros no convencemos a nadie. El único que convence es el Espíritu Santo. Más bien ore por esa persona para que el Espíritu Santo le revele en algún tiempo, en algún momento de su vida, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces nosotros nos tenemos que acercar a leer la palabra de Dios creyendo que eso que está escrito salió de la boca de Dios y es la instrucción para mí, es la dirección para mí, es lo que Dios me quiere hablar, lo que Dios me quiere enseñar, lo que Dios me quiere decir. ¿Ok? Tenemos que tener fe. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es obedecer. Como lo leímos en el versículo ese que les encargué que se aprendieran de Josué. ¿Ok? Para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. ¿Ok? Lo que está escrito ahí, en ese libro de la ley.
¿ok? Hay que hacerlo, porque si no, no va a haber cambio, no va a haber fruto. Vamos a alejar a la gente de Cristo porque, uy, ahí anda con su Biblia bajo el brazo y no falta a la iglesia los domingos, pero sigue igual de terca, necia, amargada, mentirosa, ladrona, haciendo trampa en sus negocios, no es íntegra, no es ética. ¿Y dónde aprendimos todo eso? En la Biblia, en la palabra de Dios es donde aprendimos, ¿no? Ahí es donde aprendemos a sujetarnos a nuestro marido, todos los principios bíblicos que Dios nos habla, sujetarnos a nuestro marido, dejar la mentira, porque eso de que, ay, es una mentira piadosa, es una mentirita blanca. No, la Biblia dice que la mentira es mentira y que Satanás es padre de mentira, entonces que tenemos que dejar de mentir. La soberbia, ¿qué dice la palabra? Que Dios aborrece al soberbio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar la soberbia. ¿Verdad? Entonces, y así todos los principios bíblicos que podamos encontrar, que tenemos que ser honestos, íntegros, irreprensibles delante de Dios, generosos, ayudadores, hospedadores, amar a nuestro prójimo, orar por nuestros enemigos, imagínense. Entonces, ¿cómo aprendemos todo eso? Leyendo la palabra. Y entonces, conforme empezamos a dirigir nuestra vida, ya no como el mundo la dirige, sino como la establece la palabra de Dios, hay cambio en nuestra vida, hay transformación, somos luz, mostramos verdaderamente a Cristo a la gente que está a nuestro alrededor, damos fruto, que eso es lo que Dios quiere, que en cierto tiempo empecemos a dar fruto, ¿ok? Y que seamos de bendición para otros, para que otros lleguen también a los pies de Cristo. ¿Okay? Seguimos leyendo, chicas. A medida que escuche a Dios a través de las páginas de las Escrituras y comience a poner su verdad en práctica, usted seguirá desarrollando un profundo amor y una relación estrecha con Él. Amén. De la misma manera en que los niños pequeños reconocen la voz de su padre, usted comenzará a reconocer la voz de su Padre Celestial mientras estudia su palabra. Claro, porque en la palabra vamos a conocer las características de Dios, el carácter de Dios, que Dios es amor, y vamos a ser impactados por el amor de Él en toda su palabra. Y vamos a poder sentir ese amor de Padre. Nos vamos a enamorar a tal grado de Él que vamos a terminar haciendo lo que estoy haciendo yo ahorita con ustedes, enseñando la palabra de Dios, enseñándolas a ustedes a que se acerquen más a Dios y a ser discípulos, que es en última instancia lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que vayamos a ser discípulos a todas las naciones y que les enseñemos las cosas que Él nos ha enseñado, como dice su palabra. Así que entre más ustedes estudien la palabra, más van a poder sentir el amor de Dios y más también su oído se va a afinar más a la voz de Dios. Entre más contacto tenga usted con Dios, más lo busque, más lea a través de su palabra, más sensible va a ser el oído suyo a la voz de Dios y va a poder discernir cuando Dios le habla. Por eso es que mucha gente dice, no, es que yo le pido a Dios y le digo que me hable y no me habla, no me contesta, no me dice lo que tengo que hacer y ya lo busco y no sé qué hacer porque no me dice nada. Yo no escucho la voz de Dios. No escuchan la voz de Dios porque no pasan suficiente tiempo con el Señor a través de la oración y a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Así que entre más tiempo pasemos con Él, más fácil va a ser que usted sea sensible a la voz de Dios. Y la manera en que podemos entender que es Dios hablándonos es porque siempre lo comparamos con la palabra. Dios nunca va a ir en contra de su palabra, ¿verdad? Si usted le está pidiendo algo y, ay, es que una voz me dijo cuando estaba orando
que echara mentiras en ese estimado para esa mercadería que voy a vender y que al bajar, al decir otro precio, así es como voy a lograr entrar a esa compañía que me compre en mi mercadería. Esa voz la escuché cuando estaba orando. Pues sí, pero resulta que cuando usted está orando, también están todos los demonios alrededor suyo también queriéndole hablar. Entonces, eso es lo que esa vocecita que le habló y que le dijo que echara mentiras ahí en la cotización o que alterara los precios en la cotización, esa no fue la voz de Dios, porque Dios no va a ir en contra de su palabra. Su palabra dice que tenemos que ser íntegros en nuestros negocios, que tenemos que vivir en integridad, en ética, que no debemos de mentir, que no debemos de robar. Entonces, esa no fue la voz de Dios. ¿Esa fue la voz de quién? Del diablo, ¿verdad? Y así es como vamos a poder identificar si es verdaderamente la voz de Dios que nos habló en las escrituras o en la oración o fue la voz del diablo que nos quiso confundir. La última pregunta, ¿qué espera usted experimentar mientras estudia la Biblia? ¿Qué espera usted experimentar mientras estudia la Biblia? A ver, ¿cuáles son sus expectativas al estudiar la palabra? Alguien conteste esa pregunta. Tener más con Dios, tener más comunión, es mi expectativa. Muy bien. Poder escuchar, poder sentir, esa es mi expectativa. Amén, amén. ¿Alguien más? ¿Qué expectativas tienen al estudiar la palabra? En conocer más lo que quiere el Señor de nosotros, la guía, escuchar su voz y su voluntad. Así es, así es. Y que nos llene de sabiduría también para tomar decisiones correctas. Porque hay tantas decisiones que tenemos que hacer en este mundo, en esta tierra, que no, yo siempre digo, yo no tengo una bolita de cristal para saber qué decisión tomar, porque no sabemos si la decisión que vamos a tomar es buena o mala. Y a veces son cosas tan específicas. Entonces, también al estudiar la palabra, el Señor nos guía y nos da dirección, nos da discernimiento para poder tomar una decisión correcta y que está bajo su voluntad. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a pasar a la página 42. La página 42 es de tarea, ¿ok? Váyanlo apuntando ahí. Aparte del memorizarse el versículo de que nunca se apartará de su boca este libro de la ley, hacer la página 42. Ok, ahora van a tener bastante tarea. La página 43, lo que no van a hacerla toda, es el que dice estudio personal. Ese no, porque ese lo vamos a hacer aquí. ¿Se acuerdan que siempre hacemos el estudio personal aquí? Donde dice estudio personal, esos dos cuadritos, no. Pero todo lo demás, sí. ¿Ok? De la 43. La página 44 también es de tarea. Es el plan de lectura que tienen que hacer. ¿Ok? Y la página 45 también. Entonces fue la 42, la 43, pero sin hacer el estudio personal, la 44, la 45, ¿ok? Ya lo apuntaron, ¿verdad? Ok, vamos a la 46 ahora, a empezar el estudio personal de la Biblia. ¿Ya están en la página 46 todas? Sí. Ok, vamos a entrar en materia de esto. ¿Cómo estudiar la Biblia? Junto con la oración, que ya se los dije, la lectura de la Biblia es un elemento esencial para los discípulos de Cristo. La Biblia es una obra literaria milagrosa que ha cambiado el curso de la historia humana. En realidad, es una colección de 66 libros que escribieron, ahí está lo que no te acordabas, Gaby, 40 autores
diferentes durante más de 1500 años. Y ahí está la respuesta a lo que yo no me acordaba. 40 autores durante 1500 años, 66 libros de la Biblia, esa sí me la sabía. Sin embargo, cuenta una sola historia coherente acerca de Dios y su obra en el mundo. La Biblia es la palabra inspirada de Dios que se nos ha confiado como un regalo precioso. Por estas razones, la Biblia es merecedora de nuestro estudio y atención. Tal vez usted se esté preguntando, ¿cómo hago para estudiar la Biblia? Esa es una buena pregunta y podemos comenzar a buscar las respuestas en la propia Biblia. Vamos a leer. Lea los siguientes pasajes de las Escrituras y anote lo que enseñan acerca de saturar su vida con la palabra de Dios. Vamos a leer Primera de Juan. ¿Ok? ¿Tienen ahí sus Biblias? En el teléfono. Ay, me mandan comercial. Ya, ok. Primera de Juan está en el Nuevo Testamento, no el libro de Juan, del Evangelio, no, Primera de Juan, ok, que está como 4 libros antes del Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 6. ¿Ya lo tienen? Ya. Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 6. Ok. Ay, me brinqué Salmos. Ahora lo leemos entonces, porque ya la tengo esta cita. Vamos a leer Primera de Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Lo que les expliqué hace rato, que también habla un poquito el libro en Josué, que tenemos que guardar y hacer lo que la palabra nos dice, porque entonces, si decimos, aquí dice en el 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Ok? Y para eso, para saber cómo anduvo el Señor, tenemos que leer la palabra y saber cómo anduvo el Señor. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, igual, como les dije, que habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora al Viejo Testamento a ver Salmo. En Salmos 119. Salmo 119, 9 al 16. ¿Ok? Del 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahí está la respuesta maravillosa. ¿Cómo podemos limpiar nuestro camino? Guardando la palabra del Señor. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré
tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Me encanta este salmo. Nosotros debemos amar la palabra de Dios. Nosotros debemos amar los estatutos, mandamientos, los principios bíblicos, todo lo que habla la palabra de Dios. Y aborrecer todo lo que no viene de Dios. Ese debe de ser siempre nuestra oración. Señor, yo quiero amar lo que tú amas. Yo quiero amar tu palabra y hacerla, porque si tú la amas, tú obedeces, tú lo haces. Me encanta este, maravilloso que está ahí. Ok, vamos a seguir leyendo, chicas. Uno de los conceptos más difíciles de entender sobre la Biblia es la diferencia que tiene con otros libros. La Biblia no es un libro de texto espiritual que brinda información para vivir de la manera en que se supone que los cristianos vivan. Por lo tanto, leer la Biblia debe ser mucho más que una simple experiencia informativa. ¿Por qué? No solamente se trata de un montón de reglas y leyes y estatutos que nos van a decir, porque eso es como el humanismo, ¿verdad? Comprarnos un libro de superación personal. No, porque aquí nosotros somos transformados de adentro hacia afuera por el poder de Dios, de su Espíritu Santo, y entendemos el amor de Dios, cómo Dios opera a través de su palabra. Nos enamoramos de Dios y terminamos sirviéndole a Dios. Vamos a seguir leyendo. Leer la Biblia debe ser una experiencia, aquí está, transformadora. En la medida que usted estudie más la palabra de Dios, usted cambiará más y crecerá como discípulo de Jesús. Eso es lo que la Biblia dice. Y lo vamos a leer ahí en Hebreos. A ver, Magali, lee Hebreos 4:12, ahí está en el mismo libro. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Por eso es que la palabra de Dios es palabra viva. Aquí lo dice, viva y eficaz. Es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa parte me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Así es, así tal cual. Todo eso hace la palabra. Gaby, lee el 2 de Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Ven lo importante que es que leamos la palabra? Miren lo que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y perfecto no se refiere a que no vamos a cometer ningún pecado, no vamos a tener ningún error, ¿verdad? Significa que vamos a vivir una vida en santidad, aborreciendo el pecado, no teniendo pecados consentidos. Vamos a seguir pecando porque somos humanos, pero ya aborrecemos eso que hacemos. Si yo caigo un día en una mentira, así que se me salió, se me chisporroteó, que no la medité, se me chisporroteó, yo tengo que estar sintiéndome como, ¿yo por qué dije eso, Señor? Perdóname. Y me ha pasado miles de veces. Ay, pero eso fue una mentira, Señor, te lo suplico, por favor, perdón. Y a veces me ha tocado hasta hablar y decir lo que, mira, realmente no fue así. Miento, fue así, 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 o sea, me ha tocado humillarme. Pero nosotros tenemos que aprender a eso, a aborrecer ya cada vez que caemos en un pecado.
¿verdad? A eso se refiere con que dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No se refiere a perfecto, que ay, nunca más van a volver a pecar. No, ¿verdad? Porque el ser humano es pecador, todos somos pecadores por naturaleza. Y miren lo que dice después, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a estar preparados para toda buena obra. Por eso es que es tan importante estudiarla, comprenderla, meditar en ella, aplicar, guardarla en nuestro corazón, aplicarla en nuestra vida, para que poco a poco vayamos siendo santificados. Si un cristiano, aprendan esto, no lee la Biblia, nunca, escuchen esto, nunca va a dar fruto. Nunca, jamás, imposible. Es como que si yo les dijera, Gaby Moya quiere ser diseñadora de modas, pero no va a ir a la universidad. ¿Va a tener un título de diseñadora de modas? Nunca va a abrir un libro de diseño, nunca va a estudiar nada de diseño, nunca va a buscar en internet nada de diseño, ni va a ir a la universidad. ¿Va a aprender a ser diseñadora de modas? No, ¿Por qué? porque no estudió. Porque no estudió. Y usted, bueno, mínimo, no vas a tener el título, pero bueno, tú puedes ser autodidacta, ¿verdad? Y buscar estudiar. Sí, pero estoy hablando de que no va a ser ni autodidacta. O sea, nunca va a ir al internet. Ella quiere que así de la noche a la mañana con una varita mágica, pim, pim, salabín, sea ella diseñadora de modas. Sin abrir un libro, sin tomar un curso, sin ir a la universidad, sin nada. ¿Va a poder serlo? No, nunca. Jamás. Es lo mismo. El cristiano jamás va a poder dar fruto si no lee la palabra de Dios. ¿Cómo va a dar fruto? Díganme, si no abre nunca su Biblia. Jamás. Nosotros y esa es responsabilidad de nosotros. Eso no tiene nada que ver con el pastor, ni con los líderes, ni con el maestro de la palabra. Ay, es que tienen muy malos pastores que no les enseñaron. Ay, es que tienen muy malos líderes. Perdónenme un momento. ¿Pero qué? ¿Los líderes y los pastores les amarraron las manos para que no abran la palabra? No. Nosotros podemos ir directamente. Tenemos ya la bendición tenemos la palabra a nuestro alcance. Hasta en aplicaciones. No tenemos pretexto. Esa es parte de nuestra responsabilidad como cristianos. Crecer, dar fruto a través de la lectura de la palabra y de aplicarla. ¿Verdad? No nada más de que eso ya lo hablamos, no vamos a ser fariseas, de que me sé la palabra al derecho y al revés, pero nada más no la aplico a mi vida. ¿Ok? Vamos a la página 47. De manera similar, necesitamos reconocer que la Biblia no se escribió del mismo modo que se escribe en otros libros. No es el producto de la imaginación ni la experiencia de una persona. Por el contrario, la Biblia fue escrita por hombres que recibieron la inspiración directa del Espíritu Santo de Dios. A ver, Elcita, léeme ahí 2 de Pedro 1 del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ahí está, más claro que el agua no puede estar. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Importante regresarme a lo que leyó al principio Elsa, donde dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Ok? Que eso se refiere, por eso así es que nacieron las sectas, ¿verdad? De que una mujer profeta, quién sabe quiéncito, en el año de yo no sé quiéncito,
vino un ángel y le dijo que de parte de Dios, que de ella pudiera tener, no sé, un ejemplo que le estoy dando, que puede tener 5 esposos. Y entonces ya ahí todos, ay, sí, las mujeres pueden tener 5 esposos. O al revés, vino una revelación y le dijo a ese pastor que puede tener todas las mujeres que quiera, ¿verdad? A esto se refiere, que la escritura dice aquí que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Eso no se lo reveló el Espíritu, solo a él. No, por favor. ¿Cómo acá el Espíritu Santo les reveló? Lo acabamos de hablar hace rato, Gaby lo dijo también. A tantos hombres en distintos años, en distintas lenguas, y todo fue armonizando congruentemente con lo mismo. ¿Cómo va a venir a decir Chuchito Pérez que un ángel se le apareció y le reveló, o que Dios le reveló a través del Espíritu Santo una profecía nueva de que puede tener todas las mujeres que quiera? Cuando ya la Biblia está sellada, la profecía está sellada. La Biblia es un libro de profecía que ya está cerrado, que ya está sellado. Nadie más puede venir. Hay otro versículo que dice que nadie le ponga ni le quite ni una tilde. Y le quieren venir a inventar cosas ahí de más que nada que ver, que no concuerda con todo lo demás. Y ahí se da uno cuenta que son falsas profecías, lógicamente, ¿verdad? Quise hacer hincapié en eso que está un poquito más arriba. ¿Ok? Pero en sí, este versículo se refiere a lo que está hablando acá arriba, ¿verdad? Que fue inspirada por el Espíritu Santo, que lo dice en el último renglón, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Describa con sus palabras en qué se diferencia la Biblia de otros libros que usted ha estudiado. A ver, Yadira, tú contéstame esa, que tú no has hablado. Te tenemos en mute ahí. Sí. Bueno, lo que sucede es que la Biblia lo tiene todo. O sea, en la Biblia con la Biblia podemos saber cómo debemos actuar, que una de las partes importantes que siempre digo es que nosotros debemos actuar con temor de Dios, y eso nos enseña la Biblia. Entonces, la Biblia nunca se va a comparar a otros libros. Creo que en la Biblia lo tenemos todo. Ese es como el manual que Dios nos dejó para nuestra vida. Entonces, no creo que, o sea, en mis palabras, la Biblia lo es todo. Ese es un libro completo. Amén. Son las Sagradas Escrituras que Dios que nos dejaron a nosotros. Amén. Para nuestra vida, para vivir en una vida que es en el camino de Dios, y para llegar a la eternidad junto al Señor. Amén, amén, así es, ¿No? perfecta la respuesta. Y le agregaría a eso que encima de todo, la Biblia es la palabra de Dios. Dios es el autor. Y los otros libros, ¿quiénes son los autores? Gente mortal, finitos, pecadores igual que nosotros, imperfectos, que se equivocan, ¿verdad? Como típico, ¿no? El libro de las 5 claves para tener un mejor matrimonio, escrito por, no sé, Charles Williams. Y el Charles Williams es divorciado 5 veces. Pero él está dando las 5 claves para el mejor matrimonio, ¿no? Típico. O cómo poder, no sé, disciplinar hijos que tengan emociones sanas, por Susana Rodríguez. Y la mujer tiene a los hijos que la odian, no le hablan. Entonces, eso también se lo quisiera agregar a tu respuesta, que estuvo espectacular, Yadira, que está escrita o salió de la boca de Dios. Es la palabra de Dios y el autor es Dios. Comparado con los otros libros que leemos, que son escritos por personas finitas, mortales, imperfectos, y no por el Dios todopoderoso, sobrenatural, grandioso de este universo, perfecto,
que es nuestro Dios, ¿verdad? Eso también sería buen punto para señalar. Ok, vamos a seguir leyendo. Por estos motivos, la clave para estudiar la Biblia es comprender desde el principio que la Biblia es literalmente la palabra de Dios. Es un libro sobrenatural que en última instancia proviene de Dios y no de las personas. Debido a esta realidad, usted debe acercarse a la Biblia con una actitud de humildad y con expectativa. Utilice las preguntas siguientes como una ayuda para concentrarse en la transformación y la aplicación a medida que estudia. ¿Qué principios y verdades comunica este texto? Miren, estas preguntas son importantes para cuando ustedes están estudiando la palabra, ¿ok? Si leen X versículo, supongamos el de Juan 17 que dijo Magali lo está estudiando. Es importante que después de que lo lea varias veces y medite en él, se haga estas preguntas. A ver, ¿qué principios y verdades comunica este texto? Y ella misma responderá a esa pregunta, ¿verdad? Y luego iría a la que sigue. ¿Qué mandatos o promesas contiene este texto? Entonces ya ahí ella misma contesta. La que sigue. ¿Cuáles son las implicaciones de este texto para mi vida hoy y en los días que están por venir? O sea, en pocas palabras, ¿cómo me la aplico yo este versiculito hoy en día y en lo que estoy pasando en mi día o en mi semana o en este mes? ¿Cómo me puede servir? ¿Cómo me puede nutrir? ¿En qué me puede ayudar esto que estoy leyendo en este día? ¿Ok? Esas tres preguntas son sumamente buenas, importantes, que se las hagan si quieren después de que lean algún versículo o un pasaje bíblico completo. Por último, recuerde las palabras de Jesús al adentrarse en el estudio de su palabra. Vale, ¿estás ahí o te fuiste? No está. ¿No está? ¿Se fue? Sí, creo que se le descargó el Salió, teléfono. se le ha de haber descargado. Ok, léelo tú, Gaby. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, espectacular, uno de mis millones de versículos favoritos. Miren cómo les dijo a los judíos que habían creído en él, a los que sí habían creído en él. Acuérdense, hubo quienes no, pero hubo quienes sí creyeron en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, que significa que si nosotras permanecemos en la palabra de Dios, ¿ok? Que la estudiamos, la meditamos y la aplicamos, como dijimos, somos verdaderamente los discípulos del Señor. Las otras personas que no se mantienen en la palabra, que no la leen, simple y sencillamente, como yo les digo, son salvos, nada más. El día que se mueran, se van a ir al cielo. Y ya, tan, igual que nosotros. Pero todas las promesas, las más de 5,000 promesas que hay en la palabra para ellos, no se van a hacer vivas o activas aquí en su vida. No van a predicar el evangelio, no van a enseñarle a nadie, no van a dar fruto, no van a poder ver cómo fueron instrumentos usados por Dios para que otra gente llegara a los pies de Cristo, no fueron colaboradores de Cristo aquí en la tierra para que otras almas llegaran a Cristo. Son simple y sencillamente salvos, ¿verdad? Pero no son discípulos, no son convertidos, ¿verdad? Porque aquí lo dice claramente el Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y una vez que conocemos la verdad nos hace libres y eso hace que demos fruto, ¿verdad? Esa gente que nunca permanece en la palabra de Dios, ni la lee, ni mucho menos la ejecuta porque ni la lee, ¿verdad? Nunca se les ha rasgado el velo, nunca da fruto, nunca conoce la verdad, siguen teniendo una religión, nada más que ahora le cambiaron a cristianismo.
pero siguen teniendo una religión, no una relación. Y acuérdense, nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo. ¿Ok? Y la última pregunta, ¿cómo cambiará su manera de estudiar la Biblia según lo que ha aprendido en este estudio? ¿Quién quiere contestar esta última pregunta? Ahí acabamos. ¿Cómo va a cambiar su manera de estudiar? Usando principalmente estas 3 preguntitas, ¿no? Que están buenas. Sí, con las preguntas y más que todo con más conciencia, con más amor, entregándonos más, orando para que podamos entender más, siendo más humildes. Sí, importante eso, siendo humildes para aceptar lo que Dios les está hablando en su palabra. Muy bueno, muy bueno. ¿Alguien más? Gaby. Totalmente, o sea, totalmente el cambio del estudio, porque como dice Magali, ahora vamos a estar más conscientes y con estas 3 preguntas, pues uno ahí pues puede ponerse a meditar el versículo, ¿no? Que uno lee, porque ya va a empezar a analizar y a meditar, no es solamente, a mí me impactó lo que tú dijiste, porque muchas veces yo lo he hecho así, que uno lee la palabra como cuando uno hace una tarea que hacía en la escuela. Sí, ¿Quieres saber la siguiente? Yo quiero saber qué viene más, qué viene más, y no me lo mastico. Sí, me pasa lo mismo. Quiero leerme, ya me quiero comer toda la Biblia y todo, así leer y paso. Pero claro, como por eso tú te sabes los versículos y todo, porque lo analizas, lo vuelves a leer, lo meditas, entonces obvio se te queda. Claro, miren, no tienen que leer un tip que les doy, no tienen que leer todo un pasaje, porque a lo mejor no tienen tiempo en la mañana, sobre todo, en la noche todavía no tiene más tiempo, pero en la mañana que tiene uno que rápido desayunar y salir corriendo al trabajo, ¿verdad? Sobre las personas que trabajan, un versículo, no un pasaje, un versículo que lean chiquitico en la mañana, pero léanlo varias veces y mediten en él, ¿verdad? Pero a veces uno, ay no, yo me voy a leer todo el capítulo 25 y estoy, y ya, me tengo que ir. ¿Y qué entendí? ¿Qué? ¿En qué me? Nada. ¿En qué me edificó? ¿Cómo Dios me habló? ¿Cómo en nada? Lo hicimos como la tarea, ¿no? Les digo, cuando éramos niños. No, pequeñito, pero desmenúcenlo. Léanlo varias veces. Yo a veces también, otro tip que les doy, lo leo en diferentes versiones. A veces no le entiendo. Las que están haciendo con Paola, que estamos haciendo el estudio de finanzas, que son Elsita y Gaby, y Vale. Yo no sé si se han dado cuenta que yo a veces les he dicho ahí, yo lo tuve que buscar en otra versión, ya van varias veces, porque lo leo y no entiendo la pregunta que me hace el libro con referencia a ese versículo. Y es que el versículo, yo generalmente leo la Biblia versión Reina Valera, y es un poquito difícil, pero me encanta por el lenguaje. Entonces busco otras versiones. Dios habla hoy, nueva versión internacional, varias más, para poder comprender. Ese es otro tip. Si no entienden, lean diferentes versiones. Nueva versión internacional es espectacular, es generalmente la que leen los adolescentes y los niños. En la escuela dominical, yo a los niños les enseño con nueva versión internacional porque está, pero bien el lenguaje y bien explicadito. Entonces, ese es otro tip también para que puedan entenderla bien y lo que acabamos de aprender, aplicar estas preguntas a nuestra lectura de la Biblia. ¿Ok? Bueno, chicas, la última tarea, qué pena que ahora sí va a ser mucha tarea, página 48 y 49. Este es el otro estudio personal, pero tiene, obviamente este es el de la oración. ¿Se acuerdan que se dividió en 2 partes este capítulo? Que estudiamos la oración primero y luego la Biblia. Pero este de la oración es muy parecido a lo que les mandé en el documento ese.
que habla todo acerca de la oración, del Padre Nuestro y todo. Entonces, como se relaciona mucho y ya relativamente ya lo estudiamos, ya no tiene caso que la próxima clase volvamos otra vez. Más bien háganlo de tarea como repaso, ¿ok? Y para ya la próxima clase arrancar ya en la sesión 4, que es la bendición de la comunidad, ¿ok? Que es lo que vamos a arrancar la próxima clase, ¿ok? Así que tienen bastante tarea. A cualquier duda, pregunta, textenme en el privado, en el chat, ahora que empiecen a leer la palabra. Cualquier duda, déjenme saber, ¿ok? Bueno, vamos a orar, chicas, que ya son las 8:30. Bueno, 9:30 en Atlanta, ¿no? Y en Orlando, sí. Sí. Vamos a orar, entonces. Ay, gracias, Señor, te damos por este estudio de discipulado, Señor, que nos regalaste el día de hoy un estudio tan maravilloso, Señor, porque habla de lo importante que es leer tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos has dejado. Gracias porque nos has puesto en una era, en una época en donde somos libres, Señor, de poder leer tu palabra, donde no somos perseguidas como en otros países o en otras épocas de antaño, Señor, donde la gente era perseguida, eran hasta asesinados, Señor, por hablar de tu palabra. Somos tan bendecidas, Padre. Gracias porque tu palabra es un tesoro para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ahí es a través de tu palabra que aprendemos a conocerte, Padre, como un Dios de amor, Señor, como un Dios de misericordia, como un Dios de compasión, como ese Dios todopoderoso, como ese Dios misericordioso que dio a su Hijo amado en la cruz para poder traer salvación y vida eterna a nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, te damos por esta bendita palabra que nos has dado. Te pedimos, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo llenándonos, Señor, de discernimiento cada vez que vamos a leer tu palabra, que seas tú también poniendo el querer como el hacer en nuestros corazones para dedicar tiempo al estudio de tu palabra, Señor, que no nos olvidemos, que los afanes de este mundo no nos confundan, mi Dios. Te pido también que nos hables a través de ella, que afines nuestro oído cada vez más para que podamos escuchar tu voz, Señor, pero sobre todo que sigas transformando nuestros corazones. Queremos tener corazones irreprensibles delante de ti, mansos, humildes, obedientes, Señor, a tu palabra. Queremos guardar y hacer lo que está escrito en tu palabra. Queremos amar tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos das, Padre, de ser mejores cada día, Señor, en tus manos, mi Dios. Te pido, Señor, que nos lleves con bien en esta noche, que podamos tener un sueño reparador, reponedor, que mañana nos levantemos con mucha energía, Señor, para seguir dando fruto, Señor, y fruto que permanezca, Padre, para seguir siendo luz en este mundo lleno de oscuridad y de tinieblas, Padre. Te damos las gracias, bendigo la vida de cada mujer, Señor, que esta palabra que aprendieron hoy haga rema en sus corazones, Señor, y en el mío también, y podamos dedicar más tiempo leyendo y estudiando y escudriñando tu palabra, Señor. Y todo esto te lo pido en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. 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 Amén, chicas. Pues hacer la tarea y seguimos en contacto. Sí. Nos conectamos de este miércoles al otro. ¿Ok? Ok. Un besito. Gracias. Gracias. Bye, que Cuídense. Bye. descansen. Buenas noches.